Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers, hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaremos analizando el partido y la muy buena victoria que tuvieron los Pittsburgh Steelers ante los New Orleans Saints. Aquí estaremos hablando de ello. Obviamente los invito a dejar su suscripción, que no les cuesta nada y me estén apoyando muchísimo, dejar su like y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Dale con la intro, hoy toca Steelcast y comencemos con este video. Empezamos ya este Steelcast hablando del muy buen partido que tuvieron los Pittsburgh Steelers este pasado domingo ante los New Orleans Saints. Un partido en general con cosas muy positivas, cosas muy buenas de las que podemos hablar. Y hay que empezar a hablar un poco de lo que fue la actuación ofensiva de los Steelers. Un partido ciertamente redondo, muy completo de Pittsburgh, sobre todo hablar de que en la misma previa mencioné que es un rival, una defensiva de los Saints que simplemente tal vez no podía proponer tanto como una defensiva buena, que el juego terrestre permitían bastante y que si Pittsburgh podía correr contra alguien eran este rival. A los Saints le podían correr y era momento de correrles a los New Orleans Saints. Les corrieron bien y hay que hablar también del buen desempeño que tuvo la línea ofensiva, que me parece que fue una clave para que Pittsburgh pudiera avanzar el balón también como lo hizo. Tal vez la eficiencia en zona roja no fue tan buena, que es algo que obviamente es de recalcar, que obviamente necesitas más idea, más imaginación, más creatividad en esa zona del campo. Sin embargo, lograste hacer buenos drives, lograste avanzar el balón tanto por aire como por tierra, algo muy bueno. El juego terrestre en general fue muy bueno, porque hay que recalcar que Najee Harris promedió 5 yardas por acarreo, que es algo que desde hace mucho tiempo no hacía y es algo que es muy bueno, sobre todo que le sirve bastante para tomar confianza, para tomar sobre todo estabilidad en su posición, que obviamente inclusive ya era de muchas dudas las que se tenían sobre Najee Harris. Y ojo que me incluyo porque yo también lo había criticado bastante, pero al menos en este partido demostró, y hay que darle su propio mérito porque definitivamente merece el crédito de haber estado pues poniendo muy buenas yardas en este partido. Jalen Warren, que también le dieron bastantes toques, tuvo más de 50 yardas, me parece que tuvo 77 totales tanto por aire como por tierra. En sí una actuación redonda completamente del juego terrestre, tanto de Najee Harris como de Jalen Warren. Y obviamente también hablar de que Kenny Pickett tal vez no tuvo una actuación buenísima corriendo, haciendo los scrambles, que es cuando el quarterback resulta en una jugada rota corriendo. Kenny Pickett lo hizo muy bien, corrió para 50 yardas, obviamente tuvo ese touchdown en zona de gol muy completo. En general una actuación muy buena, además que George Pickens también corrió para un touchdown. En general el juego terrestre pues fue lo mejor que ofensivamente hizo Pittsburgh en este partido. Pero también hay que hablar de cosas, sobre todo de Kenny Pickett. Kenny Pickett, que si bien es un quarterback que poco a poco se le ha ido reduciendo los errores, que el playbook cada vez luce más amigable para Kenny Pickett, creo que sigue cometiendo ciertos errores tanto, ¿cómo decirlo?, de lecturas, porque no se deshace muy rápido el balón. Creo que sigue manteniendo bastante el balón, sigue cometiendo sus errores de no hacer la lectura rápida, no deshacerse el balón rápidamente. Esto obviamente te conlleva a tener y cometer estos errores donde mantienes mucho el balón, donde permites capturas, donde permites que la línea defensiva te presione, o fuerce a cometer un error. Es algo que Pittsburgh no quiere, porque cuando te capturan pues finalmente son yardajes negativos los que terminas perdiendo. Obviamente Kenny Pickett en ese aspecto necesita mejorar, pero también algo que es muy importante, me parece que no está siendo preciso. De repente la espiral no sale bien, de repente la precisión no es correcta, de repente Kenny Pickett luce como, ¿cómo decirlo?, como que su brazo no está 100% en la línea de donde quiere tirar el pase, porque a veces se queda o muy corto o muy largo, simplemente las tira para otro lado donde debería ir el pase. Sobre todo en pases largos, su precisión, su aim no es el correcto, y espero que eso no se deba a sus manos, que tanto eran criticadas en el proceso del draft, porque sabemos que a Kenny Pickett se le criticaron muchísimo sus manos, el tamaño de unas manos tan pequeñas que tiene Kenny Pickett, y esto obviamente puede afectar y se está notando bastante en el agarre del balón, en el grip del balón, en el release, porque obviamente no tienes el mismo agarre para lanzar el balón rápidamente y eficientemente que un quarterback que tiene unas manos grandes. Por eso creo que sí se está notando sobre todo en su precisión de pases en movimiento y pases largos. Creo que espero que eso lo pueda corregir y espero que eso no sea un factor para el futuro de Kenny Pickett, porque si es así, creo que sí puede llegar a afectar bastante el hecho de que no tenga un buen agarre, el hecho de que no tenga unas manos grandes, porque si sigue jugando como está jugando, la realidad es que no le veo el potencial y obviamente sigue aprendiendo y sigue
con estos errores y obviamente sigue en este proceso de ser un novato. Sin embargo, pues el tema de las manos, el tema del agarre y esto no se mejora con el tiempo, es algo que va a tener siempre y obviamente si desde el momento de hoy lo estamos viendo que no agarra bien el balón, que no tira una precisión muy buena, vamos a ver cómo Pittsburgh hace para corregir esa mecánica, porque si no, pues Kenny Pickett no logrará ser un quarterback pues más arriba del promedio. Por eso creo que hay que tener mucho ojo con eso, porque Kenny Pickett no está siendo un factor, ¿cómo decirlo?, diferencial, sobre todo en pases largos, pero aún así, pues en el día de hoy, en la victoria a día de hoy, pues fue muy bueno el juego terrestre que le terminó ayudando bastante a Kenny Pickett, que lució bastante impreciso. Sin embargo, el juego terrestre fue muy bueno. Najee Harris hizo lo suyo y volvió, porque yo esperaba que Najee Harris al menos tuviera ese breakout year, al menos del cara a la segunda mitad de la temporada. De momento se ha visto bien entre una defensiva de los Saints que tampoco es muy buena, la línea ofensiva muy buena, James Daniels, Mason Cole, Kevin Dodson, los guardias en general jugaron muy bien, ese centro de la línea ofensiva se vio muy bien. Y también hay que hablar obviamente de lo que hicieron las armas aéreas, que tal vez no tuvieron un partidazo porque no fue un partido muy aéreo donde más se tiraron 200 yardas, pero hay que decir que Pat Freiermuth, el tight end, me gusta mucho, es un tight end de muy buenas manos que cuando se le necesita atrapar pases lo hace. Tuvo una recepción, una mano, tuvo buena calidad de recepciones. Y también George Pickens, que cada vez se ve más involucrado en el partido, que cada vez se ve más involucrado en esta ofensiva. Hizo muy buenas recepciones, tuvo ese touchdown por tierra, y es que es un receptor que se ve muy confiado de sus propias capacidades, de sus propias habilidades físicas, y es algo muy bueno sobre todo de cara al futuro, porque es alguien que tiene mucha confianza en sí mismo y obviamente eso le va a ayudar al futuro para ser un receptor inclusive estelar, que es lo que Pittsburgh quiere de George Pickens como wide receiver. También Diontae Johnson, que tuvo una recepción, me parece que de más de 30 yardas por ahí por la banda, buena recepción. En general, muy buena ofensiva. La realidad es que yo le doy un 9 de 10 porque tal vez lo único que quedó de ver esta ofensiva fue en zona roja, porque tampoco fue una actuación que digas muy buena en zona roja, pero sí creo que pueden mejorar bastante en zona roja, sí creo que pueden llegar a dar una mejor actuación en zona roja. Sin embargo, en términos generales, la ofensiva logró mover bien el balón. Matt Canada tal vez no fue el mejor, no fue un partido tan malo, pero tampoco fue el mejor partido de Matt Canada. Creo que en general la ofensiva logró dar una buena actuación. En general la ofensiva logró mover bien el balón, tanto por tierra como por aire, sobre todo por tierra. Tuviste más de 150 yardas terrestres, que es algo que hace muchísimo no hacías. Y obviamente tanto Jalen Warren como Najee Harris fue factor. Inclusive Derek Watt tuvo un par de toques de balón. Me parece que el juego terrestre ahora sí supieron cómo usarlo, ahora sí la línea ofensiva supo cómo hacerlo. Inclusive hasta había ocasiones en las que a Najee Harris la línea ofensiva le abría muchísimos huecos y no los veía, pero en general la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers jugó un muy buen partido. Por eso Najee Harris tuvo tener un partido de 99 yardas, Jalen Warren que también tuvo un buen partido tanto por tierra como por aire, y es algo que me está gustando bastante porque creo que Pittsburgh ya conforma su comité de corredores. Najee Harris siendo este corredor de primera y segunda oportunidad, de primer y segundo down, y Jalen Warren siendo este corredor de tercer down, este corredor que se sirve tanto para jugadas de pase pantalla, jugadas aéreas, siendo un receptor más, porque creo que tiene muy buenas manos Jalen Warren y de repente es un factor inclusive más diferencial con sus manos que ahora sí que corriendo el balón. Por eso creo que Jalen Warren debería ser alguien que siempre tome los snaps en tercera oportunidad, pero creo que Pittsburgh tiene muy buenas armas tanto con Harris como con Warren y obviamente su equipo de receptores. La ofensiva camina por un buen, ¿cómo decirlo?, como una buena dirección y creo que poco a poco puede ir mejorando. Obviamente es muy buen partido, un 9 de 10 porque como les digo, creo que la eficiencia en zona roja sigue dejando mucho a desear, pero creo que fue un partido bastante redondo y Pittsburgh ofensivamente dio un muy buen partido. Ya analizado un poco lo que fue la actuación ofensiva de los Steelers, pasar a hablar un poco de la actuación defensiva, que fue un partido buenísimo, posiblemente una de las mejores actuaciones defensivas de la temporada junto con el juego de la primera semana contra Cincinnati y también el de los Tampa Bay Buccaneers. Muy buena actuación, sobre todo considerando que anulaste la pieza clave que obviamente se mencionó en la previa, que era anular a Alvin Kamara. Básicamente no lo permitiste más de 50 yardas, lo tuviste anulado tanto por tierra como por aire, no fue un factor y obviamente dejaste el juego en el brazo lanzando el balón de Andy Dalton, que es un quarterback bastante limitado, que no tiene movilidad y que básicamente es un quarterback que ya no tiene la habilidad para ser un quarterback que te lidera una victoria. Presionaste muy bien, la secundaria se lució bastante disciplinada. En general fue un partido en el cual lució la preparación de la semana de descanso, que obviamente se hizo notar ante un equipo de los New Orleans Saints que no tiene mucho talento, que no permitiste que tuvieran muchas yardas, tanto Jarvis Landry como receptor, tanto Chris Olave como receptor, que son los dos mejores receptores de este equipo. Y es que además la línea ofensiva, que si bien tenía a Ryan Branchick y que si bien tenía ciertas piezas, no pudo jugar mucho a parar a esta línea defensiva, que con el regreso clave de TJ Watt
lució muy bien. Hay que declarar, pues ahora sí que TJ Watt es un edge rusher, es un linebacker que su simple presencia ayuda muchísimo a desestabilizar a la línea defensiva, porque el simple hecho de tener a alguien tan dominante, de tanta jerarquía, de tanto respeto como TJ Watt, ya hace que te concentres mucho más y ponerle la doble cobertura y ponerle un jugador extra ahí, al corredor bloqueando, al tight end bloqueando a TJ Watt, y obviamente te hace que los demás brillen más. Porque Alex Highsmith, sin duda, uno contra su tackle, brilló, le hizo dos capturas, lo estuvo dominando constantemente. Y Cameron Hayward, que tuvo un partidazo parando el juego terrestre. Y además, obviamente, de Chris Wormley, de Montravius Adams. En general, la defensiva tuvo una actuación bastante redonda, bastante completa. En gran parte por el regreso de TJ Watt, que fue muy espectacular. Después los linebackers, Robert Spillane tuvo un buen partido, tal vez por cobertura no mucho, pero como linebacker estuvo en jugadas clave. Un farón en fourth down que tuvo ahí esta defensiva contra Andy Dalton que fue muy bueno. Devin Bush jugó bien. La secundaria que con Levi Wallace que tuvo intercepción. Obviamente también Cameron Sutton se dieron bastante bien anulando a dos receptores que son buenos como Chris Olave y Jarvis Landry. Además que como safeties Terrell Edmunds, como siempre, cumpliendo. Y obviamente Damonte Casey, que es el safety que venía de lesión, que venía apenas en su primer partido con los Steelers, tuvo una actuación bastante destacada porque suplió muy bien a Minka Fitzpatrick, que no jugó este partido. Y Damonte Casey, que la realidad es que lució como un muy buen safety. Creo que es una actuación bastante formidable del safety de los Pittsburgh Steelers, recién ingresado, recién aún así que implementado el esquema de juego, porque viene una lesión desde la semana 1 de la pretemporada. Obviamente también hablar de que esta defensiva secundaria no permitió jugadas grandes. Si bien Pittsburgh por momentos estuvo ahí 10-10 empatado, la realidad es que el dominio era tanto que la realidad es que nunca se vio cómo los New Orleans Saints pudieran ganar este partido. Creo que la defensiva dominó toda la segunda mitad a los Saints, los dejó en ceros puntos en la segunda mitad, no metieron ni un solo punto en la segunda mitad. El dominio fue de un nivel que yo creo que hace mucho tiempo no veíamos un dominio defensivo tan bueno, sobre todo tan disciplinado, porque la secundaria jugó bien, los linebackers jugaron bien, la línea defensiva jugó bien. En general, un partido bastante completo, como les digo, de lo más completo de esta temporada, de las últimas temporadas. Por eso creo que es una actuación 10 de 10. TJ Watt, que tal vez jugó limitado por el tema de que le están limitando los snaps por obviamente su salud cardiovascular, porque obviamente tiene varias semanas que no ha jugado, me parece que 6-7 semanas sin jugar, obviamente afecta bastante en el aspecto de no tener el mismo rendimiento, de no estar al 100%, por eso se le controló bastante el tema de sus repeticiones. Pero Alex Highsmith, que para mí es uno de los mejores jugadores de ese partido, tuvo un partidazo. Cameron Hayward tuvo un muy buen partido. Y hablar obviamente de Levi Wallace, que tuvo esa intercepción. Y en general anulaste a Alvin Kamara, que era el running back de los Saints. No lo dejaste hacer básicamente nada. Y Andy Dalton, que obviamente cuando tiene esa presión de ser el que tiene que liderar la victoria, la remontada, pues comete errores. Tuvo dos intercepciones que básicamente le dieron el partido a Pittsburgh. Creo que un partido en general buenísimo, tanto de la defensiva como de la ofensiva. Y la defensiva, que qué decirte, la actuación fue de lo mejor que he visto yo, básicamente en 2 años tal vez, porque la defensiva tal vez no lució tan, ¿cómo decirlo?, tan espectacular y no tuvo tanta presión y no tuvo tanta captura, pero es que se vio muy disciplinada y se vio muy bien y tal vez tuvo esa actuación en la cual los receptores ni siquiera podían abrirse, no podían estarse abiertos, el running back Alvin Kamara no pudo hacer nada y es que la línea ofensiva de los Saints se vio constantemente dominada por esta línea defensiva de Pittsburgh, que como les digo, TJ Watt sí hace muchísimo la diferencia, porque hace que los demás tengan su propio juego, hace que los demás brillen. TJ Watt, que si bien no está al 100%, el simple hecho que tenerlo ahí ya afecta psicológicamente bastante al rival, porque tener un jugador que es tan respetado y tan dominante, que es un defensivo del año en esta liga, hace que las defensivas obviamente teman bastante y esto funcionó muchísimo. Y si bien TJ Watt no tuvo esta captura y no tuvo un juego brutal, porque obviamente no lo vimos jugar mucho, cuando estuvo fue suficiente para que la defensiva brillara, una actuación muy buena. Y es que este equipo es otro con TJ Watt, es uno sin TJ Watt y es otro con TJ Watt, porque el simple récord de cuando Pittsburgh no tiene TJ Watt habla. Cuando no está TJ Watt, Pittsburgh está 1 ganado, 10 perdidos. Te habla de la importancia que tiene básicamente el mejor jugador de Pittsburgh, que es Trent Jordan Watt, como un edge rusher, que obviamente uno de los mejores jugadores de la NFL. Me parece que la calidad de TJ Watt obviamente se hace respetar en este equipo y definitivamente lució muy bien. Una actuación, como les digo, 10 de 10. Creo que Pittsburgh jugó muy bien. Mike Tomlin, pues se dio bien. Hay que darle el crédito también por una muy buena victoria, sobre todo viniendo de una semana de descanso. Y hay que decirlo, tal vez
Pittsburgh no aspira mucho, pero creo que si esta defensiva juega así, al menos puedes aspirar a unas 2-3 victorias más que no serían tan males para esta temporada, sobre todo considerando lo que se ha visto de esta defensiva, que era la número 31 rankeada en la NFL, que te habla muchísimo de lo mal que había jugado sin T.J. Watt, pero creo que llega T.J. Watt y esta defensiva va a ser otra, además que también llega Damonte Casey, que como safety jugó muy bien. En general, en términos generales, un partido bastante completo, un partido bastante redondo de Pittsburgh. Como les digo, ofensivamente yo le doy una calificación de 9 de 10 porque creo que Kenny Pickett tiene que mejorar y que también obviamente la lectura de la zona roja tiene que mejorar mucho más porque Pittsburgh necesita ser más efectivo y más contundente en la zona de gol, en la zona roja. Defensivamente yo creo que es un partido buenísimo, me gustó mucho toda la actuación, solo permitiste 10 puntos y en la segunda mitad no permitiste ni uno. Este partido puede haber sido mucho más abultado el marcador porque fallaste un par de goles de campo que Mike Bright, que es el kicker suplente, no pudo concretar y obviamente Chris Boswell sí se le extraña. Sin embargo, la victoria 20-10 te habla de una victoria contundente, pudo haber sido un 26-10, inclusive hasta más, pero Pittsburgh jugó muy bien, dominó y la realidad es que los Saints nunca pudieron ni siquiera tener oportunidad de estar arriba en el marcador porque Pittsburgh estuvo dominando todo el partido desde el inicio hasta el final. Partido muy completo, jugadores destacables y los mejores jugadores de este equipo fueron Alex Highsmith con un partidazo, Najee Harris que obviamente se regresó y regresó a su estado de forma que todos esperamos ver y además que también defensivamente hablando hay que hablar de Damonta Casey y Levi Wallace que jugaron un muy buen partido. En términos generales, Pittsburgh jugó un muy buen fútbol americano y creo que si siguen así, van por un muy buen camino. Y hasta aquí el Steelcast del día de hoy, una victoria muy dominante de Pittsburgh, muy buena victoria que ya se necesitaba sobre todo para el ánimo y la confianza de Pittsburgh. Mike Tomlin que tuvo un muy buen trabajo y se dice, comenten ustedes cómo vieron este partido, obviamente los invito a dejar su like, dejar su suscripción y obviamente les invito a comentar qué les pareció el partido, qué quieren ver para el futuro con el Steelcast, obviamente los invito también a seguirme en Twitter que ahí está el link. Muchas gracias gente y nos vemos en el siguiente video. Adiós.